Vamos a presentar este momento al Señor para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que haces en nuestra vida. Ya, Señor Jesús, hemos cantado, hemos leído tu palabra. Señor, hemos retribuido lo que tú nos das. Ahora, Señor, nos disponemos, Señor, a estar atentos a nuestros oídos a lo que nos quieres decir. Señor Jesús, abre el entendimiento, abre la mente, Señor, de mis hermanos. Señor, abre, Señor, también la mía, Dios. Que seas tú hablando a través, Señor, de mi boca. Que seas tú poniendo, Dios mío, las palabras. Que sea tu sabiduría, tu mente, Dios mío, en la mía. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Titulé el tema Hijos de Dios por el Espíritu Santo. Y hoy empezaba en la mañana en el culto bilingüe en inglés haciendo una pregunta, y la quiero volver a hacer porque me parece una pregunta que todos deberemos de saber la respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Háganse esa pregunta ahí. ¿Qué es el Evangelio? Y muchos tendrán una respuesta muy diferente. Muchos dirán, el Evangelio es la palabra del Señor. El Evangelio es poder de Dios, dijiste. Otro que tenga otra respuesta, el Evangelio es yo tenía esa, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y otra respuesta? Otra respuesta. Eneida, una respuesta. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. Abuelita, el poder de Dios. Bueno, tenemos muchos conceptos sobre el Evangelio, pero realmente la Biblia nos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y cómo tenemos que presentar ese Evangelio. Y el Evangelio está en Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y ahí nos dice qué es el Evangelio. 15 del 1 al 4. Este es un preámbulo para entrar a la prédica. Solo que para saber qué es, para saber tener en claro, porque muchos hablan del Evangelio y se hacen llamar evangélicos y no saben qué es el Evangelio. 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creéis, en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El poder de Dios lo da el Espíritu Santo, ya estando en Él. Pero el Evangelio que nosotros tenemos que presentar es Cristo, su muerte y resurrección. Cristo, nosotros en Cristo, viviendo la vida de Cristo, en su muerte nosotros muriendo como Cristo y resucitando, Cristo dándonos vida eterna y resucitando juntamente con Él y dándonos vida a nosotros. Ese es el Evangelio. Bueno, vamos ahora al tema. Quería dejar en claro qué es el Evangelio, porque muchos lo toman que son los libros del Evangelio. Se hacen llamar evangélicos y les preguntas por la calle y no saben qué es ser evangélico y qué conlleva el Evangelio en nuestra vida. Cristo, la vida de Cristo, su muerte, resurrección, pero nosotros también tenemos que tener esa vida de Cristo, morir igual que Cristo y resucitar
y Cristo nos da esa vida eterna en Él. Romanos, vamos a entrar al tema, Romanos 8:14, vamos a leer Romanos 8. Romanos 8. Voy a leer versión Biblia La Palabra. Me gusta esta versión, me la encontré por ahí. Romanos 8. Voy a leer del 14 al 17 y sigan con su vista. Romanos 8:14 dice: los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En cuanto a vosotros, no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavo, de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar Abba, es decir, Padre. Y nuestro mismo espíritu es el que, uniéndose a nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir su gloria. Por eso el título, hijos de Dios por el Espíritu Santo. Y aquí nos quiere decir Pablo en esta carta, la primera carta que escribe a los Corintios, de que nosotros, ahora que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la facilidad de tener a Dios como nuestro Padre. ¿Se acuerdan que les había comentado que cómo se les enseñaba antes a decir, a llamar a los padres desde pequeños? Se les llamaba a los padres como Abba, que es como algo cariñoso. Es como los niños aprendían a decir Padre, en la confianza, en el amor. Pues lo mismo nos está diciendo aquí. Pero no solo nos dice eso, sino que recibimos, dice, el mensaje que tenemos que mantenernos como firmes, porque no sé si han visto últimamente, yo al principio, cuando comenzó lo de la guerra, esta supuesta guerra que iba a haber entre Irán y Estados Unidos, me puse a ver qué pasaba, ¿no? Que México, el volcán acaba de explotar, terremoto en Puerto Rico, otro terremoto en no sé dónde, inundación en no sé dónde, Australia se está quemando y sequía en Australia porque van a matar, creo que son 10,000 camellos porque no hay agua, los van a sacrificar. Millones de animales muertos, 500 millones de animales muertos. Extinción de la vida, se está extinguiendo. Pero, ¿qué pasa? Que todas estas cosas tienen que pasar. Y ya se mencionan las futuras crisis para este nuevo, porque estamos empezando porque como no existe el año 0, el año con Cristo empieza el año 1. Entonces, del 1 al 10, ya sin contar el 0, comienzan las décadas. Entonces, estamos en el 2010, aunque lleva un 0, pero empieza en 1. Por ley estamos empezando una década. Esta década que estamos empezando en el 2020, al tener un número par, siguiente del 1, estamos empezando la década siguiente.
Estamos empezando la década y se cree que en esta década las crisis que hay son estas. Empezamos el 2020 y yo preguntaba en la mañana, ¿cómo empezamos el 2020? Y todos decían, bien, feliz, gozoso, en victoria. Sí, pero la crisis económica china-estadounidense que se está viniendo y que empezó antes de que terminara la década pasada y empezara esta, con lo de los teléfonos estos, Huawei, no sé qué rollo, que va a haber un corte totalmente económico con la clausura de los coches, Alemania, con la crisis europea que están pronosticando que empezando esta década, entre este año y el próximo, va a haber otra crisis económica como la del 2008 o peor. Eso es lo que se pronostica. Aparte de la crisis en América Latina. Terminamos el año pasado crisis en Chile, crisis en Ecuador, crisis en Colombia, crisis en Perú, crisis en Bolivia, crisis en Nicaragua, crisis en Venezuela, crisis en México, crisis mundial. En América Latina hay una crisis. Y también un nuevo conflicto ahora que se nos viene empezando el año, bombardeando, guerra, rumores de guerra, destrucción, hambre. Comenzamos el año sufriendo dolores. Pero eso no me preocupa. A mí no me preocupa que haya guerras. Eso a mí no me dice, sé que tiene que pasar. Está escrito. Sé que tiene que suceder. Podemos ir a ver cuáles son las señales del fin del mundo. En Mateo 24, mismo Jesús lo dijo. ¿Se acuerda la enseñanza de cuando Jesús estaba con sus discípulos y se fue al monte de los olivos y estaba ahí y le preguntaron que cuáles eran las señales? Y habló del tiempo del fin, cómo empezaría. Pero después les dice, y esto no lo estudiamos, solo les hablé cómo empezaría el fin. Mateo 24, del 3 al 14 dice, estaba Jesús sentado en la ladera del monte de los olivos, cuando se acercaron aparte de los discípulos para preguntarle, dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Cómo sabremos de tu venida, que si está cerca, y del fin del mundo se aproxima? Jesús le contestó, tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Llegarán a vuestro oído noticias de guerra, rumores de guerra, de conflictos bélicos, pero os alarmáis, pues aunque todo esto tenga que suceder, todavía no será el fin. Se levantarán unas naciones contra otras y unos reinos contra otros, y por todas partes habrá hambre, terremotos, pero todas estas calamidades serán el principio de los males que han de sobrevenir. En aquellos días os maltratarán y os matarán. Todo el mundo os odiará por causa de mí. Serán días en que la fe de muchos correrá peligro, mientras otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Aparecerán por todas partes falsos profetas, engañadores a muchos. La maldad reinará, será tanta
El amor de mucha gente se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese prevalecerá. Y este evangelio del reino anunciará por todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Y entonces llegará el fin. Pasará todo. Hemos visto hoy por hoy, existen hoy muchos que se hacen llamar Jesucristos. Sí. ¿Hay hambruna? Sí. ¿Hay calamidades? Sí. ¿Hay guerra y rumores de guerra? Sí. ¿Hay odio entre una nación y otra? Sí. ¿Hay conflictos entre naciones y naciones? Sí. ¿Hay falsos maestros y profetas? Sí. Pero no es el fin. No es el fin. Pero ¿cuándo será el fin? Dice su palabra. Cuando se predique esta palabra a todos. Y eso es lo que tenemos para que llegue el fin, llevar esa palabra. Y de nosotros, de la iglesia, es la parte eficaz para que el fin venga. Si ustedes y yo, como iglesia, no hacemos nuestra parte para que venga el fin, nosotros somos los destinados para que el fin venga, porque dice en su palabra que cuando se predique de su evangelio, vendrá el fin. Cuando se predique del reino, de él, por eso hacía la pregunta al principio, del evangelio. El evangelio es él es el reino. Le hacía una pregunta una vez a alguien y me decía, es que nosotros somos gente de reino, me decía. Y yo, pues, está bien. Sí, es que el reino, y es que, porque está de moda el reino aquí, el reino allá, el reino aquí, el reino allá. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Mismo Juan lo dijo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo repitió las mismas palabras de Juan y le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan lo dijo en comparación a Cristo, dijo arrepentíos porque Jesucristo, Rey, está con nosotros. Y Jesucristo lo hizo en referencia a sí mismo, para no decir, yo soy el Rey, estoy con ustedes, sino que dijo, arrepentidos, yo estoy con ustedes. Pero ¿qué es el reino después de eso? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Su reino está escrito en la promesa a David que le dio y le dijo, tu reino prevalecerá para siempre y levantaré un hijo tuyo donde su reino prevalecerá para siempre. Pero este reino no es de este mundo. Hay estudios y libros y esto y lo otro de gente comparando los reinos de esta tierra con los reinos del cielo, con el reino del cielo. Y no se puede hacer. El reino del cielo es muy diferente al de esta tierra. El de esta tierra está construido y constituido por Satanás. Está corrompido, pero el reino de los cielos es otra cosa. Es Jesucristo, su autoridad y su poder. Y nosotros tenemos la garantía ahora también de reinar juntamente con Él. Nosotros reinaremos juntamente con Él. Pero no se aflijan de todo lo que pase. Es cierto que da lástima ver tanta gente morir, tantos animales morir. Da lástima ver la situación que está pasando en la tierra. Da lástima ver la gente que tiene que morir inocentemente para poder satisfacer los deseos de otros, pero que no saben que ese es el fin todavía. Porque estaba escuchando una prédica por ahí, una rapidez, y decía que a Cristo ahí viene, y están poniendo a la iglesia ahorita, la están poniendo efervescente, la están poniendo alborotada,
ya Cristo viene, y ahora están haciendo estudios, usted lo ve por Facebook o por YouTube, y están ahora haciendo estudios porque Irán le mandó misiles a Estados Unidos y Estados Unidos mató al no sé quién. Y entonces ese es el conflicto, y empiezan a hacer ahora escatología y estudios, y comienzan a hacerle la cabeza grande a uno. Y la gente se lo está creyendo. El problema es que no leen la palabra y no se dan cuenta de que todo eso tiene que pasar. Es parte de la naturaleza, está escrito y tiene que suceder. Si la Biblia no lo dijera, no pasaría. Si la Biblia no lo dijera, no pasaría. El problema es que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, tiene que pasar. La misma palabra misma lo profetizó. Jesucristo lo profetizó. Pero ¿cuándo será ese día del Señor? ¿Cuándo será? Porque hoy la iglesia anda hablando, les digo otra vez, andan haciendo videos, estudios, y estaba ahí el otro día sentado, hace 2 días, el hermano Armando, y estaba diciendo, comenzó a hablar sobre el conflicto Irán-Estados Unidos, y que esto es parte de la vez, de no sé cuándo, de la venida de Cristo, y esto y lo otro. No, es parte de la tribulación que tiene que haber. Pero yo me preocuparía más, no que haya guerra, no que haya hambre, destrucción, me preocuparía más si hay paz. Leamos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Cuando lo tengamos, me dan un amén. Primera de Tesalonicenses 5. ¿Qué dice? Lo leeré yo. Acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Ok, ahí está. Pero nos dice que la hora, yo no tengo que decirles del día ni la hora, porque eso no es nuestro problema. Hay estudios de que en qué fechas más o menos será que el Señor venga, y esto y lo otro, y comienzan a sacar cálculos. No, la Biblia no me manda eso. La Biblia mismo lo dice en Tesalonicenses. Dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón, que en plena noche, cuando la gente está diciendo, cuando la gente anda diciendo, ¿cuándo vendrá? Cuando la gente esté diciendo, todo es paz y seguridad. Entonces, justamente solo vendrá la destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán librarse. Y en el 1 que dice, Gemma, en 1 Tesalonicenses, acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ustedes no tienen necesidad de que yo les diga, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Porque el día del Señor vendrá. Ustedes no tienen necesidad de andar preguntando, de andar viendo, indagando. Ustedes no tienen necesidad, la iglesia no tenemos necesidad de andarnos preguntando, ¿cuándo será? ¿Qué fecha será? ¿Sacando las conclusiones? No, porque el Señor vendrá.
tenemos la convicción que Él vendrá. Pero eso sí, cuando el mundo comience a decir de paz y seguridad, y la gente comience a hablar de la paz y seguridad, ahí, porque la gente a veces no sabe y hacen cosas porque los demás lo hacen. Ahí anda la gente orando en Nicaragua, pidiendo por la paz. Oremos por la paz, y no saben lo que están pidiendo. Oremos por la paz en Israel. Todas las iglesias del mundo se reúnen para orar por la paz de Israel, y no saben lo que están pidiendo. Están pidiendo la venida de Cristo y no se dan cuenta, y piensan que pedir paz es pedir armonía. Por eso la iglesia está ciega, está vendada. Pero Cristo nos quitó ese velo para ver la verdadera revelación que Dios quiere darnos. En 2 Corintios 3:15 dice: hasta hoy efectivamente un velo nubla su mente siempre que lean a Moisés. ¿Por qué? Porque esas iglesias, hay iglesias que viven todavía y están en la gracia y vuelven a la ley. Y estando en la ley se vuelven locos y comienzan ahora a hablar hasta en hebreo. Nosotros estamos en gracia. Nosotros ya estamos en Él. Ya no estamos en la ley. Ya no está la ley marcada. La ley se la dieron a ese tiempo al pueblo para que vivieran conforme a esa ley. Ahora Dios ya no se goza, porque Él solo habitaba cuando hacían y cumplían la ley, y Él descendía entre medio de la carpa pero tenía que cumplir primero la ley. Ahora no, ya no tenemos que hacer cosas, ahora tenemos el Espíritu Santo, y ahora somos hijos a través del Espíritu Santo. Ya no somos no somos del mundo. Estamos en Cristo y somos de Cristo. Por ende, Dios está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es que la iglesia vuelve otra vez y comienza a hacer cosas, a inventarse cuentos, y comienza a hacer ritos y tradiciones que no vienen al cuento, que no vienen a hoy por hoy a la vida cristiana. Comienzan a andar allí haciendo cosas, y de pronto hoy vamos a hablar, y comienzan a poner aquí un cuadro así de madera pintado de oro con 2 ángeles adentro y una vela y un candelabro de 7 puntas y el no sé cuánto, y después se andan poniendo aquí, se andan poniendo allá, el kipá, la torá, el no sé qué, y ahí andan. Y vuelven otra vez a la ley. Pero no se dan cuenta que 2 Corintios dice que tienen un velo que los nubla, porque todavía siguen leyendo a Moisés. Solo cuando se conviertan al Señor, sigue diciendo, desaparecerá el velo. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En cuanto a vosotros, llevando todo esto, el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que ahora nosotros representamos a Cristo y ya no nos cubrimos la gloria en un manto, sino que ya la andamos reflejada en nosotros. No tenemos que andar haciendo cosas, andar dando 7 vueltas al no sé qué para la iglesia. Esas son cosas que han pasado y han marcado parte de la historia, y Dios ha obrado ahí.
Pero yo, para declarar que Dios va a salvar al que Él quiera en Huesca, no soy yo. No tengo que ir a dar 7 vueltas a Huesca por 7 días. Son errores que la iglesia anda cometiendo y anda haciendo. ¿Por qué? Porque necesitan hacer un circo, un peripé, algo, rellenar espacios. Necesitan hacer cosas para llamar la atención y a tener al pueblo entretenido. Para detener al pueblo, y no se dan cuenta que le están poniendo un velo a las personas, que no podrán ser libres, y cuando lean la palabra del Señor se bloquearán y dirán: no, eso no quiere decir, aunque te lo está diciendo el Espíritu, porque estarán ahora tapados y no podrán ver la verdad. Y la verdad, ¿por qué? Porque hay hermanos que vinieron y mal enseñaron. Estar aprobados ante Dios. ¿Cómo tenemos que estar? Como obrero aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como un trabajador que no tiene que avergonzarse, como alguien que sigue fielmente la palabra. Te lo está diciendo claramente. Como alguien que sigue fielmente la palabra de Dios. Solo te leen el pequeño párrafo y lo sacan de contexto. Tenemos que ser obreros aprobados. Y entonces, como hay que ser obreros aprobados, tenemos que ir a hacer esto y esto. Pero no te dicen todo. Esfuérzate y sé valiente por merecer la aprobación de Dios primero. Presentémonos, sí, pero mi versión dice: esfuérzate por presentarte, por merecer la aprobación, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Porque a veces hacemos obras y en la iglesia que no van conforme las cosas de Dios, y cuando nos queremos presentar ante Él nos avergonzamos, porque sabemos que no hemos actuado bien, no hemos hecho las cosas bien, hemos actuado por nuestro propio conocimiento y naturaleza y por nuestro propio impulso, y porque nos andamos inventando cosas que no están ni escritas. Ahí anda la gente escuchando prédicas que no están ni escritas en la palabra del Señor. Ahí andan escuchando palabras y dicen amén a eso, pero no están escritas. Y si no están escritas, no es verdad. Yo soy de ese sentir. Si a mí la Biblia no me lo dice, es porque no existe y no es de Dios. Si no está en la Biblia, no es de Dios y punto. Pero eso sí, tengo que saber por qué lo dijo, a quién se lo está diciendo, para qué y por qué. Ahora eso, el Espíritu Santo me lo va a hacer saber a mí y a la iglesia, a través de la palabra del Señor. Pero primero que, como dice el tema, tenemos que ser hijos. ¿Y cómo somos hijos? A través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía, dice su palabra, a toda verdad. Pero guiarnos a la verdad no solo es guiarnos a Cristo, sino es guiarnos realmente como la palabra dice que es, como la palabra tiene que ser, como tiene que ir, como tenemos que llevar la vida en Cristo. No dejarnos llevar por lo que dicen, por lo que hacen, por los estudiosos, porque tienen renombre. Pero muchas veces se lo inventan. Muchas veces se lo inventan. Muchas veces sacan filosofías como el hermano que le mencioné el nombre anteriormente, Armando. Él hace un estudio escatológico sobre la descendencia de los gigantes. No sé si lo han visto. Y él dice que tuvieron relaciones los ángeles con los hijos, cuando dice la Biblia, y tuvieron relaciones pero él dice que fueron demonios
que se acostaron con mujeres y el ADN de esas mujeres se unió con el ADN humano y nacieron hombres sobrenaturales, gigantes. Y estos gigantes que mató David, uno es descendencia de ellos, y para papá. ¿Sabe qué libro se leyó? Porque eso lo dice idéntico, no cambió ni palabra. El libro de Enoc. Si quieren leer sobre los gigantes y sobre cómo se crearon los gigantes en la antigüedad, lean Enoc. No es un libro canonizado, es un libro que está por ahí, antiguo, igual, todo el rollo, encontrado en el rollo del Qumran y todo esto, pero no es un libro, es un libro apócrifo, y ya está. Pero ese se lo leyó y ahí lo está diciendo en la iglesia, el hermano ahí sentado, y da convicción de que sí fue. ¿Ya? Y ahí anda hablando de la existencia preadámica. Yo creo en la creación preadámica, porque la Biblia lo menciona en un versículo. No lo dice, no está estipulado, no está informado, pero lo dice. ¿Ya? Y hay evidencia de ello. Pero no había vida humana. Esa es la pequeña diferencia. Y la tierra no es como la conocemos hoy. Y en esa existencia preadámica estaba Satanás reinando en la tierra. Y fue hecho Satanás en la tierra. Si podemos leerlo en la parte, ¿se acuerdan? Lo hemos leído, donde le dijo que yo te hice y te saqué y comenzó a decirle todos los materiales preciosos que había, y te puse en el huerto del Edén, le dice Zacarías, no sé, gracias, creo que es Ezequiel, ¿no? Ezequiel. Y te puse en el huerto del Edén. Y cuando hizo al hombre, puso al hombre a reinar encima del huerto del Edén, donde ya estaba Satanás caído. Por eso el hombre estaba encima de Satanás, porque ya Satanás estaba destruido. Cuando Satanás quiso ir a donde Dios y conquistarlo, fue desde la tierra que subieron a los cielos, porque dice, y subimos a donde Dios. Léalo. Subieron a donde Dios para querer que, pero hay que leer un poco más. Pero la existencia preadámica no es como la pintan en otros lados. No nos dejemos llevar por lo que dicen, por lo que hay. Tenemos que leer la palabra del Señor y interpretarlo a través del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo.